En la vida, los grandes proyectos no se inician con facilidad. Hay que tomar acciones, asumir retos y cumplir propósitos. La historia de ASUCAP TV San Jorge como asociación comunitaria en Ocaña trae raíces fuertes que hoy por hoy han crecido frondosas y han dado mucho fruto. Las grandes empresas en el mundo han marcado la diferencia porque han nacido con grandes objetivos desde lo poco. ASUCAP TV San Jorge, empresa competitiva, se suma al listado de los proyectos de gran trascendencia. El sistema parabólico San Jorge nace en el año 1989 como producto de un proyecto de grado cuya iniciativa fue de los ingenieros eléctricos Ciro Rodríguez y Raúl Rochel, quienes 2 años más tarde lo entregan a la comunidad. Desde ahí, la antena parabólica asumió retos que se fueron logrando. La Ley 182 de 1995 reglamentó la televisión en Colombia. El Acuerdo 006 del 96, expedido por la Comisión Nacional de Televisión, fija los requisitos que deben cumplir las comunidades organizadas para poder tener señales incidentales en sus sistemas. Ha sido la década de los 90, una época fundamental para el desarrollo de las comunicaciones en la provincia de Ocaña. La época fue pues el momento para referenciar la era satelital y con ello la puesta en funcionamiento de los sistemas parabólicos y el más avanzado proyecto para irradiar la televisión por todos los rincones del planeta. Estos cambios tuvieron eco en la ciudad de Ocaña. Fue así como se dispuso de las condiciones técnicas y humanas necesarias para poner en marcha el sistema propio de la comunidad. En ese entonces la empresa funcionaba como tal en el barrio Ciudad Jardín. Allá fui a una oficina pequeña y me la recibió la señora Sara, que era la secretaria en ese entonces, junto con don Rafael y Aurora, que eran las 3 personas que trabajaban. En ese entonces pues había un solo operario, que era Víctor Lozano, que ya pues gracias a Dios pues se encuentra disfrutando de su pensión. No teníamos nada, solamente una máquina de escribir, todo era muy manual, yo pues ni siquiera tenía un escritorio donde sentarme, los libros de contabilidad, perdón, me los colocaba en las piernas y ahí escribía. El escritorio pues lo tenía Sara, que era la secretaria, y ella trajo su máquina de escribir de la casa de ella y ahí era donde ella trabajaba. En ese entonces pues la empresa como tal era solamente lo que está acá al frente, ¿sí? Entonces solamente estaba la instalación acá al frente, donde funciona ahorita lo del internet, que es la oficina diagonal que está al lado. Eso era el garaje donde se guardaba en ese entonces la moto, porque o sea, cuando eso se trabajaba había una sola moto, entonces ahí donde se guardaba la moto, y era el parqueadero. Y como tal, nosotros como tal, la facturación pues era una facturación más pequeña, en ese entonces menos usuarios, entonces eran de 3 hojas. Entonces nosotros de noche pues íbamos colocándole los sellos. Cuando nos vinimos para acá ya la empresa ya tenía pues estas instalaciones, allá eran una piecita nada más y ya teníamos computadores y más tecnología pues para poder trabajar. Una iniciativa que comenzó hace 32 años con 730 usuarios residentes en su gran mayoría en la zona norte de la ciudad. Un esfuerzo para muchos sobrehumano, pero merecedor de los mejores elogios por el éxito de los primeros años de la organización comunitaria y empresarial. Fue evidente la alta inversión ejecutada en construcción, equipos, antenas y dotaciones. Al principio era una sola escalera. Sí, el señor Víctor de hecho empezó con una escalera de guadua, que él mismo la cargaba al hombro. Ya después se compró una escalera de madera doble, y después se hubo la necesidad, se compró la otra, y después al tiempo ya en una sola moto pues no era, ya hubo necesidad de darle empleo a otras personas, para que ya no hubiese una sola cuadrilla, porque en ese entonces pues, estaba Víctor, después entró Euclides Miranda a reforzar, ya era con Víctor. Pues ahora hay mucha facilidad porque todo ya se hace virtualmente, la mayoría, claro que sí imprimimos porque para dejar los soportes, las constancias, pero ya mucha tecnología hay hoy en día comparado con ese tiempo, porque todo era manual, pagar los impuestos, la salud, la seguridad social, eran esas planillas grandotas, uno hacerlas a mano, se equivocaba uno mucho. En 1996 se optó por la adquisición de más antenas para más canales de entretenimiento. En ese año se instaló la antena de mayor tamaño y de mayor capacidad para recepcionar canales internacionales.
La instalación de la antena, pues vino un ingeniero de Bucaramanga a instalar las primeras, después ya vino otro de Cúcuta y se fueron instalando así sucesivamente. Primero eran 3 antenas, ya después tocó colocar otras 3 más. Y bueno, hasta que llegó a la hora de ya la necesidad del internet, hubo la necesidad de cambiar cable de RG6 de RG11 pasarnos a línea 500. Entonces vino un ingeniero de Cúcuta a instalar lo que era la línea 500 y bueno, se fue incluyendo eso, a enseñar a los muchachos cómo se manejaba, cómo era así lo de la línea 500, porque no se conocía mucho. Y la antena, claro, obviamente eso, para Ciudad Jardín no hubo la necesidad de traerla en una grúa, ¿sí? Se trajo así completa en una grúa y ya, claro, lo difícil fue ya instalarla como tal en el sitio que está. Los avances con el tiempo han permitido que la empresa comunitaria vaya avanzando en los grandes logros y permita cada día constituirse como una asociación de proyectos de largo plazo. Además, ASUCAP TV San Jorge es y seguirá siendo la casa de muchos quienes se han formado en medio de los procesos laborales. Tengo casi 30 años de trabajar acá, pues toda una vida, y pues es una empresa muy importante para mí. Espero que siga creciendo como lo hemos venido haciendo. TV San Jorge para mí no, prácticamente todo, porque igual de todas maneras le doy las gracias a Dios que ya tengo más de 28 años de estar acá y pues obviamente devengando un sueldo y el bienestar de mí y de mi familia y agradecido con Dios, como repito, agradecido con Dios por esa oportunidad que me dio y hasta ahorita pues estamos acá y la idea pues es continuar hasta que nuestro Señor lo permita.